Primavera de 1959. En un polígono secreto de la Unión Soviética, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los hangares estaban alineados, soldados y oficiales observaban con expectación. El aire estaba cargado de electricidad. La sensación de que algo extraordinario estaba a punto de aparecer se respiraba en cada rincón. Entonces, las enormes puertas metálicas comenzaron a abrirse lentamente. Y ante los ojos atónitos de toda la comisión, surgió una forma que parecía desafiar todas las leyes conocidas de la ingeniería militar. El objeto 279. Su silueta no se parecía a nada visto antes. Era bajo, achatado, con curvas que recordaban a una nave espacial o una concha marina. 4 cadenas, no las 2 habituales, envolvían su cuerpo como un cinturón de acero, y la torre tenía la forma de una semiesfera aplastada que parecía diseñada para desviar cualquier proyectil o explosión. Cada línea, cada curva, cada detalle estaba pensado para sobrevivir en condiciones que habrían destruido cualquier otro tanque. Explosiones nucleares, radiación, campos de batalla devastados. Este no era un tanque común. Era un ingenio creado para enfrentar el infierno de una guerra atómica y salir victorioso. Para comprender la magnitud del objeto 279, hay que remontarse a mediados de la década de 1950. La Guerra Fría avanzaba con velocidad vertiginosa, y las superpotencias acumulaban arsenales nucleares con un ritmo alarmante. Los Estados Unidos desarrollaban proyectiles tácticos y armas que podían ser utilizadas directamente en el campo de batalla, desde obuses nucleares hasta cargas portátiles que transformaban cualquier enfrentamiento en un escenario apocalíptico. La Unión Soviética entendía perfectamente que en caso de un conflicto masivo en Europa, los ataques nucleares contra columnas de tanques eran inevitables. Los tanques pesados de la época, incluso modelos avanzados como el T-10, eran vulnerables. Una onda expansiva podía voltearlos como si fueran juguetes. La luz de la explosión podía cegar a la tripulación y la radiación penetrante podía ser letal incluso a través de gruesas placas de acero. Además, después de una detonación, el terreno se convertía en un laberinto de cráteres, escombros y polvo radioactivo, imposible de atravesar para cualquier vehículo convencional. En 1956, el Estado Mayor de Blindados de la Unión Soviética emitió requisitos radicalmente nuevos para el próximo tanque pesado. No solo debía resistir proyectiles convencionales, debía continuar operativo tras una explosión nuclear cercana, capaz de desplazarse sobre cualquier terreno devastado y contar con armamento capaz de destruir cualquier objetivo enemigo. La tarea parecía imposible, pero se convocó un concurso entre 3 de los principales centros de diseño del país. 2 proyectos se desarrollaban en Leningrado en la famosa planta Kirov, y uno en Chelyabinsk, donde durante la Segunda Guerra Mundial se habían fabricado los legendarios T-34. El proyecto más audaz y revolucionario surgió del equipo del ingeniero Lev Sergeyevich Troyanov en Leningrado. Troyanov no era solo un talentoso diseñador, era un visionario, capaz de pensar más allá de los límites convencionales. Mientras otros buscaban mejorar modelos existentes, él decidió crear algo completamente nuevo. El principal problema a resolver era la onda expansiva de una detonación nuclear. Los tanques tradicionales, con superficies planas y alto perfil, eran blancos perfectos. La onda golpeaba y podía volcar la máquina. La solución de Troyanov fue radical. Un casco completamente curvado que permitiera que la onda lo rodeara, minimizando el impacto. Así nació la icónica forma del objeto 279, semejante a una nave extraterrestre o una gigantesca concha marina. Otra innovación crucial fue la movilidad. Las cadenas tradicionales de 2 unidades eran insuficientes para terrenos devastados. Troyanov propuso 4 cadenas, dispuestas en parejas a cada lado. Esto eliminaba prácticamente cualquier riesgo de quedar atascado en escombros, cráteres o troncos caídos. El tanque podía avanzar sobre nieve profunda, barro, pantanos y terrenos completamente destruidos. El diseño interno también fue revolucionario. Las barras que sostenían las cadenas se usaban como depósitos de combustible, optimizando el espacio interno
y permitiendo un alcance considerable sin necesidad de reabastecimiento. Cada cadena contaba con 6 rodillos dobles y 3 rodillos de apoyo, y las ruedas motrices se situaban en la parte trasera, siguiendo la tradición soviética. La suspensión hidroneumática fue la joya técnica del proyecto. Gas comprimido y aceite regulaban el movimiento, permitiendo que el tanque flotara sobre el terreno irregular. Combinada con las 4 cadenas, esta suspensión garantizaba una movilidad sin precedentes, incluso sobre superficies completamente devastadas. El objeto 279 fue diseñado para la guerra más extrema imaginable, un escenario nuclear. Cada detalle estaba pensado para la supervivencia, desde la protección frente a ondas expansivas hasta la capacidad de maniobra sobre los terrenos más inhóspitos. Y aunque parecía un tanque salido de ciencia ficción, cada curva, cada mecanismo, cada elección tenía una justificación técnica, fruto de cálculos minuciosos y visión estratégica. En la siguiente parte exploraremos el corazón del objeto 279, su blindaje revolucionario, capaz de resistir proyectiles y cargas acumulativas, y su armamento, diseñado para que este tanque no solo sobreviva, sino que imponga su dominio en cualquier escenario. El verano de 1959 trajo consigo las primeras pruebas intensivas del objeto 279 en el polígono secreto. La expectación era máxima. Los ingenieros sabían que el tanque debía demostrar que no era solo un concepto radical, sino una máquina capaz de dominar un escenario de guerra nuclear. Con cada movimiento del coloso, los observadores contenían la respiración, conscientes de que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia de la ingeniería militar. El tanque comenzó a atravesar cráteres creados artificialmente, terrenos enlodados y zonas repletas de escombros. Las 4 cadenas trabajaban de manera sincronizada, distribuyendo el peso de 60 toneladas y evitando que el vehículo se quedara atascado. La suspensión hidroneumática absorbía impactos que habrían inutilizado cualquier otro tanque pesado, manteniendo la estabilidad y permitiendo que la torre permaneciera apuntando con precisión, incluso en el terreno más irregular. La tripulación, compuesta por 4 hombres, describía la experiencia como si el tanque flotara sobre el terreno. El comandante, el artillero y el cargador se encontraban en la torre, mientras que el conductor ocupaba el centro frontal del casco. Cada uno de ellos disponía de equipos de observación avanzados, incluyendo visores estereoscópicos que calculaban la distancia a los objetivos sin necesidad de disparos de prueba, y sistemas de estabilización eléctrica e hidráulica que mantenían la puntería exacta incluso durante el movimiento. El blindaje del objeto 279 se sometió a pruebas de penetración controladas. La carcasa estaba fabricada en acero fundido, un diseño que permitía formas curvas imposibles de lograr con placas laminadas tradicionales. Cada curva y cada superficie del tanque estaban calculadas para desviar proyectiles y minimizar daños. Los paneles adicionales, colocados a cierta distancia de la estructura principal, ofrecían protección contra cargas acumulativas, dispersando la energía antes de que alcanzara el blindaje principal. Durante las pruebas, se simularon ataques con proyectiles de diferentes calibres y cargas explosivas. Los ingenieros observaron que los proyectiles rebotaban sobre las superficies curvas o perdían energía al impactar con los paneles auxiliares. Ningún tanque occidental contemporáneo ofrecía tal nivel de protección. Incluso armas de 130 milímetros y proyectiles acumulativos eran incapaces de perforar el objeto 279 bajo las condiciones de las pruebas. Cada impacto confirmado reforzaba la idea de que el tanque no solo sobreviviría a una guerra convencional, sino que podría resistir detonaciones nucleares cercanas, conservando la capacidad de combate. El sistema de propulsión también fue sometido a estrés extremo. El objeto 279 contaba con un motor diésel de 16 cilindros, horizontalmente opuestos, generando entre 950 y 1000 caballos de fuerza. Este motor permitía al tanque alcanzar velocidades de 50 a 55 km por hora en carretera y recorrer hasta 300 km sin repostar. A pesar de su enorme peso, la combinación de motor potente y suspensión avanzada garantizaba un desplazamiento eficiente sobre terrenos complicados. Sin embargo,
cada ventaja tenía su contraparte. La complejidad de la mecánica y la suspensión requería personal altamente especializado y equipamiento específico. Reemplazar una cadena, un rodillo o un elemento de la suspensión en el campo era prácticamente imposible. Además, la maniobrabilidad en espacios reducidos resultaba limitada. Girar sobre sí mismo o cambiar de dirección rápidamente necesitaba mucho espacio y tiempo, un precio que los diseñadores estaban dispuestos a pagar por la supervivencia en escenarios extremos. La potencia de fuego era igualmente impresionante. La pieza principal de 130 milímetros estaba equipada con un freno de boca que absorbía gran parte del retroceso y un sistema de soplado con aire comprimido que eliminaba gases residuales tras cada disparo, asegurando un entorno seguro para la tripulación. El cargador semiautomático permitía disparar de 5 a 7 proyectiles por minuto, y el armamento secundario incluía una ametralladora de 14 milímetros para blancos ligeros y vehículos de apoyo enemigo. A medida que avanzaban las pruebas, quedó claro que el objeto 279 no era solo un tanque, sino un experimento en ingeniería militar avanzada. Cada detalle estaba pensado para escenarios que ningún otro vehículo podría soportar: explosiones nucleares cercanas, terrenos devastados y enfrentamientos contra armamento pesado enemigo. La combinación de movilidad, blindaje y potencia de fuego lo hacía prácticamente único en el mundo. Pero mientras la máquina demostraba su capacidad, un factor externo comenzaba a pesar más que cualquier cálculo técnico. La política y la estrategia militar de la Unión Soviética estaban cambiando. La atención del liderazgo se desplazaba hacia las armas estratégicas y los misiles balísticos, y los grandes tanques, incluso los más avanzados, comenzaban a considerarse demasiado costosos y poco eficientes. En la siguiente parte, exploraremos cómo estas decisiones políticas afectaron directamente al futuro del objeto 279 y cómo su destino fue sellado, a pesar de ser, técnicamente, prácticamente invencible en el campo de batalla nuclear que había sido diseñado para enfrentar. El otoño de 1959 trajo nuevos desafíos para el objeto 279. Los ingenieros decidieron probar no solo la resistencia del blindaje y la potencia de fuego, sino también la capacidad del tanque para operar en condiciones extremas de contaminación radioactiva y terrenos completamente arrasados. Se recrearon escenarios de detonaciones cercanas con explosiones controladas y escombros simulando cráteres nucleares, para observar cómo reaccionaba la máquina y su tripulación ante un entorno que ningún otro vehículo podría atravesar. Cada movimiento del objeto 279 sobre el terreno devastado era una demostración de ingeniería avanzada. Las 4 cadenas trabajaban sin interrupción, distribuyendo el peso de 60 toneladas de manera uniforme y permitiendo que el tanque avanzara sobre cráteres y restos de construcciones destruidas. La suspensión hidroneumática se adaptaba a cada irregularidad, manteniendo la estabilidad de la torre y permitiendo que el artillero apuntara con precisión incluso cuando el tanque descendía por pendientes pronunciadas o saltaba pequeños obstáculos. La protección contra radiación fue otro aspecto clave de estas pruebas. Toda la estructura del tanque estaba sellada herméticamente, con juntas especiales que impedían la entrada de polvo radioactivo. El sistema de filtración de aire aseguraba que la tripulación pudiera respirar sin riesgo, incluso en el corazón de un paisaje contaminado. Este diseño era revolucionario para la época, anticipándose casi una década a los sistemas que se implementaron en los tanques soviéticos de producción posterior. El armamento principal, la pieza de 130 milímetros, se probó en condiciones de máxima exigencia. Los proyectiles perforaban objetivos a grandes distancias con una precisión y velocidad que dejaban atrás cualquier tanque occidental contemporáneo. Cada disparo demostraba no solo el poder destructivo del objeto 279, sino también la eficiencia de su sistema de carga semiautomático, que permitía mantener un ritmo de fuego constante sin comprometer la seguridad de la tripulación. La ametralladora de 14 milímetros complementaba esta potencia, neutralizando objetivos ligeros y protegiendo al tanque de amenazas menores. A medida que avanzaban las pruebas,
los ingenieros notaron la complejidad extrema del mantenimiento del vehículo. La sofisticada suspensión y el sistema de propulsión requerían atención constante y personal altamente capacitado. Cada reparación menor necesitaba equipamiento especializado. Un fallo en campo podía dejar el tanque inutilizable hasta que se realizara un mantenimiento en instalaciones adecuadas. Sin embargo, estas limitaciones eran aceptadas como un precio menor frente a la capacidad de supervivencia y dominio en el campo de batalla nuclear que ofrecía la máquina. Mientras el objeto 279 demostraba su superioridad técnica en cada prueba, la política militar comenzaba a pesar sobre su destino. La Unión Soviética comenzaba a priorizar la tecnología de misiles y armas estratégicas sobre los grandes tanques pesados. La visión de una guerra en la que los blindados dominaran el terreno estaba siendo reemplazada por la percepción de que los misiles balísticos serían los protagonistas del futuro conflicto. Este cambio estratégico ponía en riesgo la producción en serie de un vehículo que, técnicamente, era casi invencible. A pesar de estos desafíos externos, el equipo de Troyanov no se detuvo. Se realizaron pruebas nocturnas, evaluando la eficiencia de los sistemas de visión infrarroja y los visores estereoscópicos que permitían detectar y apuntar a objetivos incluso en completa oscuridad. La coordinación de la tripulación mejoró con cada ejercicio, y la máquina respondió sin fallos, demostrando que podía operar de manera efectiva en entornos donde otros tanques simplemente quedarían paralizados. El objeto 279 también fue evaluado en condiciones de terreno extremadamente blando y pantanoso. Las 4 cadenas y la suspensión hidroneumática permitieron al tanque avanzar donde otros vehículos habrían quedado hundidos. Los cráteres artificiales y los obstáculos simulaban un campo de batalla post-nuclear, y el tanque los superaba con sorprendente eficiencia, confirmando que su diseño no era solo teórico, sino que funcionaba de manera efectiva en escenarios extremos. Mientras los ingenieros celebraban los logros, el destino del tanque seguía dependiendo de decisiones políticas. Las pruebas técnicas demostraban que el objeto 279 podía resistir lo que ningún otro tanque podía: explosiones nucleares cercanas, radiación intensa, terrenos devastados y fuego enemigo implacable. Sin embargo, la visión estratégica de la Unión Soviética estaba cambiando, y la maquinaria de decisión política podría anular incluso la ingeniería más avanzada. En la siguiente parte, exploraremos la demostración final frente a la alta dirección del país, incluyendo al liderazgo político, y cómo esa inspección culminó en la decisión que sellaría el destino del objeto 279, a pesar de su indiscutible superioridad técnica y capacidad de supervivencia en un escenario nuclear. El invierno de 1960 se acercaba, y con él la última fase de demostraciones del objeto 279. Esta vez no se trataba solo de pruebas técnicas. El tanque debía mostrar su capacidad frente a los más altos representantes del gobierno soviético, incluyendo a la dirección política que decidiría su futuro. La tensión en el polígono era palpable. Cada ingeniero, cada soldado, cada observador sabía que aquel día podría marcar la historia de la tecnología militar. Las enormes puertas de los hangares se abrieron nuevamente, y el objeto 279 emergió con su perfil achatado y futurista, resplandeciendo bajo el sol invernal. La máquina parecía desafiar la gravedad mientras avanzaba lentamente sobre la superficie cubierta de nieve y hielo, demostrando la eficacia de su suspensión hidroneumática y las 4 cadenas, que mantenían una tracción perfecta incluso sobre el terreno más resbaladizo. Los observadores no podían apartar la mirada. Cada movimiento del tanque era un espectáculo. Cruzaba cráteres, derribaba obstáculos de prueba, avanzaba sobre escombros simulando edificios derrumbados y atravesaba zonas inundadas sin perder estabilidad ni velocidad. La torre, con su cañón de 130 milímetros, se mantenía perfectamente apuntando a los objetivos, incluso cuando la máquina oscilaba sobre terrenos irregulares, gracias a los sistemas de estabilización avanzados incorporados. El armamento fue puesto a prueba de manera rigurosa. Cada disparo del cañón principal impactaba con precisión sobre blancos colocados a distintas distancias,
demostrando que el tanque podía neutralizar amenazas antes de que éstas se acercaran lo suficiente para representar un peligro real. La ametralladora de 14 milímetros complementaba la acción, eliminando objetivos ligeros y protegiendo al tanque de ataques menores, mientras que la tripulación operaba coordinadamente, manejando el sistema semiautomático de carga sin errores. Sin embargo, mientras la máquina demostraba su poder, los altos mandos observaban más allá de las capacidades técnicas. Sus preocupaciones giraban en torno al costo de producción, la complejidad de mantenimiento y la dirección estratégica de la guerra futura. Aunque el objeto 279 era prácticamente invencible en un escenario nuclear, su peso de 60 toneladas, la dificultad para maniobrar en espacios reducidos y la necesidad de personal altamente especializado generaban dudas sobre su viabilidad en un ejército que comenzaba a priorizar misiles y tecnología estratégica. Durante la demostración se simuló un ataque nuclear controlado. El tanque fue expuesto a explosiones cercanas que levantaron nubes de polvo y escombros, imitando los efectos de una detonación en el campo de batalla. El objeto 279 resistió cada embate, avanzando sin sufrir daños significativos. Los ingenieros podían contener el orgullo al ver que su creación superaba incluso sus propias expectativas. Cada golpe, cada vibración, cada prueba reforzaba la idea de que aquel tanque era un coloso diseñado para escenarios que ningún otro vehículo podría soportar. A pesar de su desempeño impecable, los líderes políticos permanecían imperturbables. La visión estratégica de la Unión Soviética estaba cambiando. El futuro, según ellos, pertenecía a los misiles balísticos y las armas de largo alcance, no a los enormes tanques pesados que requerían logística compleja y mantenimiento especializado. La decisión estaba cerca, y el destino del objeto 279, por más impresionante que fuera técnicamente, dependía de un simple gesto político. En la siguiente parte, exploraremos la decisión final de la dirección del país, cómo se decretó la cancelación del proyecto y qué sucedió con el único ejemplar construido del objeto 279, un tanque que, a pesar de su potencial, quedó atrapado entre la innovación técnica y la realidad política de su tiempo. El 22 de julio de 1960 amaneció frío y silencioso en el polígono secreto. Ante los hangares se congregaron altos oficiales, ingenieros y observadores, pero la atención estaba centrada en la dirección política del país. El objeto 279, único en su especie, descansaba esperando la inspección que decidiría su futuro. Cada detalle de su diseño, cada curva y cada cadena, estaba preparado para demostrar que podía sobrevivir a un ataque nuclear cercano y continuar operando en condiciones extremas. La demostración comenzó con un recorrido completo sobre el terreno más difícil del polígono. Cráteres profundos, escombros, troncos caídos y zonas inundadas fueron atravesados sin dificultad. La suspensión hidroneumática absorbía cada irregularidad, manteniendo la estabilidad de la torre y permitiendo que el cañón de 130 milímetros mantuviera la puntería perfecta sobre los objetivos de prueba. La tripulación operaba con precisión, ejecutando disparos de manera coordinada, mientras la ametralladora de 14 milímetros cubría los blancos secundarios con un ritmo constante. Cada maniobra, cada disparo, cada desafío superado, demostraba que el objeto 2379 era incomparable. Ningún tanque contemporáneo podía igualar su blindaje, su movilidad o su capacidad de supervivencia frente a detonaciones nucleares. Los ingenieros sentían orgullo. La máquina era un coloso que parecía desafiar la lógica militar de su época, un tanque capaz de sobrevivir al fin del mundo nuclear y continuar su misión. Sin embargo, la reacción de la alta dirección fue inesperadamente fría. La atención del liderazgo soviético se centraba cada vez más en la tecnología de misiles, en armas estratégicas capaces de cambiar el equilibrio global sin necesidad de enormes columnas de blindados. El objeto 2379, con sus 60 toneladas, su complejidad técnica y su mantenimiento especializado, no encajaba en la visión política y estratégica que se estaba imponiendo. A pesar de sus capacidades excepcionales,
Su producción en serie y despliegue masivo eran considerados poco prácticos y costosos. En una decisión que sorprendería a cualquiera que conociera las capacidades de la máquina, se decretó la cancelación de todos los planes de producción del objeto 279. La historia de este tanque, que podía haber redefinido la guerra blindada en un escenario nuclear, terminó no por fallas técnicas, sino por la dirección política y estratégica de su tiempo. La innovación y el ingenio fueron superados por la visión de un futuro dominado por misiles y armas estratégicas de largo alcance. El único ejemplar construido del objeto 279 fue enviado a un lugar seguro, apartado del uso activo. Permaneció almacenado, conservando su silueta futurista y su armamento devastador, como un testimonio silencioso de lo que pudo haber sido. Los ingenieros que participaron en su desarrollo continuaron su trabajo en otros proyectos, llevando consigo el conocimiento adquirido, pero la máquina misma quedó atrapada en la memoria de los pocos que pudieron verla operar. A pesar de su retiro, el objeto 279 siguió siendo un símbolo de la ambición tecnológica y la audacia de los ingenieros soviéticos. Una máquina diseñada para sobrevivir a un apocalipsis nuclear, capaz de atravesar cualquier terreno y enfrentar cualquier arma, quedó relegada a la historia como un prototipo que nunca vio combate real. Su legado permanece en los planos, en las pruebas registradas y en la imaginación de quienes entienden hasta dónde llegó la ingeniería militar de su tiempo. Si esta historia te fascinó, no olvides dejar un like, comentar qué otro proyecto militar te gustaría descubrir y suscribirte al canal para no perderte nuevas historias sobre máquinas extraordinarias y tecnología de guerra que marcaron la historia.